nuevamente por acá. Dios les bendiga grandemente a ustedes, a su familia, a todos los que están escuchando. Dios les sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Y estamos en este día, domingo, nuevamente encontrándonos con preguntas y respuestas. Una temática en la cual nosotros podemos aprender algo nuevo, podemos aprender a ampliar nuestro conocimiento. Recuerde que la respuesta no es exacta, es solamente una opinión prácticamente. Se puede acercar un poco más a lo que es la realidad de la pregunta o la realidad conforme a la respuesta que tal vez necesitamos. Y bueno, voy con una pregunta en la cual había escuchado acerca de un pastor argentino muy reconocido él. En una ocasión, en uno de sus mensajes, hizo unas preguntas y traigo la respuesta ahora para ello, porque es algo que nos puede servir, o que tal vez alguien se habrá preguntado la misma pregunta que para mí. Es una pregunta que no va conforme a nuestro pensamiento como creyente firme en el Evangelio. Y la pregunta es la siguiente, mis queridos amigos, queridos hermanos, Dios les bendiga. Él dijo: en el estanque de Betesda, Jesucristo escogió un solo hombre entre muchos enfermos. Había un montón de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Por qué solo el paralítico sanó? ¿Por qué no hizo una cruzada de sanidad? Solamente sanó al paralítico y se fue. Y dijo que lo que hizo Jesús en ese momento fue algo injusto. No fue Cristo equitativo al sanar solamente al paralítico. Conocemos la historia en el Evangelio de Juan, ¿no? Jesucristo va al estanque que se llama en hebreo Betesda, en el cual tenía 5 pórticos. Allí yacía una multitud de enfermos, cojos, paralíticos. Algunos estaban por mucho tiempo allí. Entonces Jesucristo, el hacedor de milagro, entra a ese lugar. Entra y empieza a interactuar con un hombre que llevaba muchos años enfermo y le hace la siguiente pregunta: ¿quieres ser sano? Alabado sea Dios. Obviamente Jesucristo conocía la respuesta. Él sabía que el hombre verdaderamente quería ser sano, pero le hace la pregunta porque él quiere interactuar. Él le gusta escuchar las voces del hombre, aunque muchas veces, bueno, no muchas veces, todo el tiempo, antes de que nosotros hablemos, Dios sabe lo que vamos a preguntar, lo que vamos a hablar. Pero aún así dice que tus peticiones sean conocidas delante de Él, porque Él quiere esa plática entre padre e hijo. Él quiere escuchar esa conversación, quiere tener esa conversación íntima, secreta. Bendito sea Dios, aunque sabe lo que le vamos a pedir, pero Él quiere oírnos. Bendito sea Dios. Y Él le hace la pregunta: ¿quiere ser sano? Entonces Jesucristo le dice al hombre, ¿no?, que cada cierto tiempo viene un ángel, remueve las aguas y yo no alcanzo a llegar porque soy paralítico. Trato de acercarme, pero alguien desciende primero que yo y luego se va sano. Y he estado así muchos años esperando el movimiento del agua, para que cuando llegue el movimiento del agua yo pueda alcanzar, pero siempre alguien alcanza primero que yo. ¿Por qué? Porque el lugar estaba lleno de enfermos. Pero ¿qué dice el predicador que hizo esta pregunta? Que Jesucristo era injusto porque va, sana al paralítico y se devuelve dejando todos los otros enfermos allí. ¿Por qué no hizo una cruzada de sanidad y los sanó a todos? Bendito sea Dios. Quizás su nombre hubiese sido más alabado, más expandido, hubiera avanzado un poco más en lo que es la sanidad. Bendito sea Dios. Y esa es la pregunta. ¿Qué piensa usted? ¿Se ha hecho la misma pregunta? ¿Tiene la respuesta? La respuesta está en la Biblia, pero está en diferentes pasajes. Leyendo y conociendo las escrituras nos vamos a dar cuenta que verdaderamente está, no respondiéndole enfáticamente a la pregunta. ¿No? La respuesta está en la Biblia, pero nosotros, nuestra sabiduría, tenemos que encontrarla al conocer las escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces,
mis amados hermanos, de primero el proceso o el tema de la enfermedad es un tema, es algo muy amplio. Sabemos que la enfermedad viene por la desobediencia, viene como castigo, viene a través de las consecuencias del pecado, viene la enfermedad. Recordemos el libro de Éxodo, ¿no? Viene para que Dios sea glorificado, viene como un proceso, bendito sea Dios, viene como una prueba, bendito sea el Señor. Y nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 10 que Jesús mandó a 70 hombres, bendito sea el Señor, a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos, aunque dijo que a lo mejor muchos no recibirían la sanidad, porque simplemente, hermano, realmente simplemente hay gente que no quiere nada de Dios. Hay gente que no quiere nada del Señor, hay gente que no quiere ser sanada, y muchos son porque reciben una ayuda del gobierno, reciben lástima de la gente, les llega una limosna contundente, les sirve para ellos estar enfermos. Triste eso, ¿no? Penoso, no hay como alguien que esté 100% sano, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hay gente que simplemente no quiere ser sanada. Entonces, Cristo dijo, vayan, hagan esta obra de bendición, pero quizá algunos no lo van a recibir. Alabado sea el Señor. Entonces, amados hermanos, dice el libro de los sellos, capítulo 24, 29 al 30, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidad y señal y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Se da cuenta que aún habían sanidades. Cristo había resucitado, había ascendido al cielo, y todavía habían sanidades. Ese es un punto ahí, bendito sea Dios. Y Jesús llevó, mi amado hermano, toda enfermedad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Fuimos curados por sus heridas. Entonces, cualquiera, bendito sea Dios, cualquiera que es fiel, tiene el paso para esa promesa. Bendito Dios para siempre. Entonces, conocemos, ¿no?, que al morir Cristo, resucitar, los que estaban en Betesda ya tenían una promesa más de peso para su sanidad, bendito sea Dios, a la cual acudir, bendito sea Dios. Ellos ya tenían, al morir Cristo, resucitar, Él se llevó toda enfermedad, ¿no? Y Él resucitó, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas fuimos nosotros curados, bendito sea Dios, lo dice el libro de Isaías, ¿no? Entonces ellos ya tenían, cuando Cristo resucitó, los que seguían en Betesda ya tenían una promesa, porque lo que hacía Cristo, todo se divulgaba, todo se hablaba, lo que hacía Cristo, tenía muchos seguidores, habían habladuría, lo que hacía Cristo, las hazañas que hacía llegaban a muchos kilómetros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando en el camino a Emaús le dicen al hombre extranjero que era Jesucristo, ¿acaso tú no sabes lo que ha ocurrido acá en Jerusalén, las cosas que han acontecido? Porque todo se divulgaba. Bendito sea Dios. Entonces podríamos decir que se divulgó que Cristo resucitó, llevó a enfermedad. Entonces ellos ya no iban a tener su fe tan intacta en el movimiento del agua, sino en el que traía el agua de vida, en el que estuvo allí, en el que se fue, en el que les dejó una promesa de sanidad. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Entonces, mi amado hermano, ¿qué hombre en la tierra puede decir que Jesucristo es injusto? Si todo lo que hay en Cristo, todo lo que hay en el Padre es perfecto, totalmente perfecto. Él es soberano. Bendito sea su nombre. Jesús, amados hermanos, se encargó
solo de ese paralítico, es verdad, pero también envió a sus discípulos a sanar. Bendito sea Dios. Y podemos tener igualmente otra respuesta, ¿no? Como dice en el libro de los Hechos, cuando había descendido el Espíritu Santo, el Señor añadía a los que tenían que ser salvos, y muchas señales, prodigios se hacían también. Y también se hacían también, entre los cuales eran sanidades, maravillas, prodigios, y habían sanidades. Bendito sea el Señor, porque había llegado la venida del Espíritu Santo. Entonces ocurrían estos milagros. Bendito sea Dios. Jesús sanó en ese momento al paralítico, pero tal vez regresó después e hizo muchas sanidades en Betesda que a lo mejor no quedaron escritas. Alabado sea el Señor. Conocemos nosotros el Evangelio de Juan, ¿no? Que menciona que si todo lo que hizo Jesús se escribiera, una por una no cabrían los libros en el mundo. Imagínese usted todo lo que hizo Jesucristo. O sea, Lucas trató de recopilar información ahí para Teófilo, igualmente en el libro de los Hechos, Mateo, Juan, bendito sea el Señor, pero no recopilaron exactamente todo. Bendito sea Dios, porque si lo hubiesen recopilado todo y quedado escrito todo lo que Cristo hizo realmente, no cabrían los libros. Bendito sea Dios, no cabrían los libros en la tierra de todo lo que hizo Cristo. Imagínense cuántas cosas hizo el Señor. Bendito sea Dios. Entonces no sabemos si Cristo, después de haberse marchado de Betesda, después llegó, volvió y ahí sanó a los demás. ¿Por qué? Porque no todo quedó escrito. No podemos decir que Cristo es injusto al sanar solamente al paralítico e irse. Si sabemos que Juan dice que no todo quedó escrito, quizá no quedó escrito que Cristo volvió y sanó a los que estaban allí. Bendito sea Dios. Lo dice el libro de Juan 21, ¿no? 21-25, donde si se escribieran todas las cosas una por una no cabrían los libros, ¿no? Entonces tal vez Jesús volvió a Betesda, o puede que haya enviado a sus discípulos, porque él enviaba a sus discípulos, bendito sea Dios. En Hechos 5:12 al 16 dice, relata que por la mano de los apóstoles hacían muchas señales, y de las ciudades vecinas de Jerusalén traían enfermos para que sean sanados. O sea, ahí vemos que Cristo, esto es cuando Él ya asciende a los cielos, ahí vemos que después, alabado sea el Señor, son enviados los discípulos, los apóstoles son enviados y ellos empiezan a predicar. Bendito sea el Señor. Tenemos el caso de Apolos también, que era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras. Bendito sea. Tenemos a Esteban, bendito sea el Señor, que hacía también muchos señales, prodigios se hacían a través de él por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Entonces no sabemos que Cristo tal vez haya enviado a sus discípulos después de haber él resucitado y venido el Espíritu Santo. Quizá ellos fueron a Betesda, porque cuando Cristo fue a Betesda seguramente estuvo con sus discípulos, entonces vieron todos los enfermos, y después cuando vino la venida del Espíritu Santo, oye, ¿por qué no vamos a Betesda? Tal vez se dijeron, Bartolomé, Pedro, Mateo, Jacobo, no lo sé, se habrán dicho, oye, pero ese en Betesda estaba lleno de enfermos, ahora tenemos el Espíritu Santo, el que hace milagros, vamos allá y hagamos algo increíble para la gloria de Dios, para que se derrame el poder de Dios. Bendito sea el Señor, ¿no? Maravilloso. No lo sabemos, quizá haya podido ser así, porque decía en Hechos 5:16, ¿no? Dice, de las ciudades vecinas tanto enfermos, atormentados de espíritus inmundos, los traían, bendito sea el Señor, y todos serán sanados, dice, todos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. La gente, hermano, oía de la popularidad de Cristo, de Jesús, al principio de su ministerio. Por las señales que hacía, se difundía su fama y le traían enfermos, y él actuaba solo al principio. Él solamente era el sanador, él solamente era el que hacía milagros al principio, bendito sea Dios. Sus apóstoles iban con él, pero él le iba dejando enseñanza,
bendito sea Dios, les iba dando un discipulado, lo estaba formando, le estaba dando cimiento. Entonces, mis amados hermanos, él solo sanaba a los enfermos. Entonces se difundía su fama y la gente lo perseguía, lo seguía, y la gente era sanada. Dice que muchos eran sanados al ponerse el sol. Bendito sea el Señor. Ahora en ellos, de los apóstoles, actuaban 12 haciendo señales. Bendito Dios para siempre. O sea, Cristo, antes de ir a la cruz, actuaba solo y muchos eran sanados. Bendito sea Dios. Y bueno, igual en su tiempo mandó a los 70, en su tiempo mandó a los 12, pero ya cuando Él resucita y cuando Él ya asciende a los cielos, viene el Espíritu Santo. Ahora los apóstoles empiezan a trabajarle al Señor. Ahora son 12 que hacen sanidades. Bendito sea Dios. Se da cuenta que quizá por ahí pudiesen haber sido sanados los de Betesda. Los 12 haciendo señales. ¿Cuántos más enfermos traían entonces? Si a Cristo le traían muchos enfermos, si ahora habían 12 hombres poderosos, entonces ¿cuánta cantidad de enfermos le habrán traído a sus hombres, a los apóstoles? ¿Te das cuenta la cruzada de sanidades y de libertados que habrán habido en esos tiempos? Alabado sea el Señor. Seguro tal vez llevaron muchos enfermos de mismo Betesda, o quizá ellos se movieron a Betesda, o el mismo maestro regresó allá, no lo sabemos. Bendito sea Dios, pero hay que entender la palabra, no por algo que no entendamos o por algo que alguien no entienda vamos a decir que Cristo es injusto. Bendito sea el Señor. Se equivocó este predicador. ¿Y sabe qué cosa, hermano? Cuando Cristo le dice, ¿quieres ser sano? El hombre le dice que sí. Ese era el tiempo de él. Bendito sea el Señor. No era el tiempo de los demás. Hay gente que está enferma y le pide al Señor sanidad, y le pide que lo restaure, bendito sea el Señor. Y muchas veces Dios quiere hacerlo, pero muchas veces es como Naamán, hay un proceso. No siempre Cristo va a decir, ya eres sano, bendito sea Dios. No, a veces va a untar un lodo, a veces le va a decir como a los leprosos, no vayan y presentes ante el sacerdote. No va a decir eso en la actualidad quizá, pero estamos hablando de que hay un proceso, de que hay que hacer algo, un esfuerzo. Bendito sea Dios. Entonces, mi amado hermano, muchas veces no es sanado el hermano, no es sanada la hermana, porque todavía no es su tiempo. El hombre llevaba en Betesda muchos años, y en esos años no había sido sanado hasta que pasó Cristo por allí y lo sanó. Bendito sea el Señor. Toma tu lecho, vete a tu casa, toma tu lecho y anda, ve en paz. Bendito sea el Señor. Porque era el tiempo de él. Ese era el día que la enfermedad se terminaba para él. Pero no se terminaba para los demás, para los otros ciegos, para los otros sordos, los otros mancos, los otros que estaban inválidos. Bendito sea el Señor. Quizás llevaban menos años, quizás llevaban más años que el paralítico, pero ese era el tiempo para él. Y quizá todavía no llega el tiempo para usted. Quizá usted le pide sanidad al Señor, pero quizá todavía no es su tiempo. Quizá le falten años, quizá no se trate de años, se traten de semanas. Bendito sea el Señor, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Él sabe cuándo hacer las cosas. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Él permitió que Lázaro muriera sí o sí. Pudo haber llegado antes. Bendito sea el Señor. Sabía la condición del varón, pero dejó que se muriera. Lo permitió para que el nombre del Señor sea glorificado. Bendito sea Dios. Entonces no sabemos si Cristo volvió y no quedó escrito, no sabemos si mandó a sus apóstoles y no quedó escrito, no sabemos si con la venida del Espíritu Santo traían muchos enfermos al ponerse el sol, y no sabemos que entre los muchos venían de Betesda, no lo sabemos, no sabemos si ellos se movieron a Betesda a hacer una cruzada de sanidad. Y no sabemos si realmente no querían ser sanados, porque Cristo le pregunta, ¿quieres ser sano? Sí, quiero realmente, lo necesito, lo deseo, lo anhelo. Ya estoy cansado de esta enfermedad, estoy aburrido de este malestar. Pero quizá hay algunos que no quieren ser sanados.
Y también la sanidad a veces viene por la fe de la persona. Entonces son varios puntos que influyen allí. Y quizá Cristo se devolvió y dejó a toda la multitud que siguiera enferma, no porque sea malo, porque sea injusto, sino porque es perfecto. Él sabía que no era el tiempo para los demás, era el tiempo para ese hombre. Ese día de bendición era para él. Bendito sea el Señor. Tal vez el tuyo ya llegó, tal vez falta poquito para que llegue el tuyo. Bendito sea Dios, pero sigue esperando, sigue teniendo la fe en el Señor. Que Dios te bendiga. Soy Alexis, esta es Domingo con Enseñanza. La iglesia y la esposa dicen ven, sí, ven Señor Jesús.